Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga nuevamente. Para nosotros siempre es un privilegio, un placer, una responsabilidad grande también estar junto a ustedes compartiendo la palabra. Y como ustedes saben, hermanos, ya estamos a la vuelta de la esquina, está Navidad y todo el mundo celebrando pues la Navidad, hermano. Y siempre es importante dar mensajes o entendimiento, un real entendimiento acerca de lo que es la Navidad. Es por esta razón que pues vamos a tener que parar la serie de mensajes que hemos venido dando acerca de los conceptos básicos cristianos y vamos a estudiar en esta semana y tal vez la próxima, hermanos, un poquito acerca de lo que es la Navidad, ¿no? Y las implicaciones que tiene el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Es por esta razón que a esta serie de mensajes de la Navidad le hemos titulado Dios con nosotros, Emanuel. Entonces, hermanos, yo quisiera que por favor me acompañen a leer la palabra de Dios, a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Nombre poderoso, nombre que significa literalmente Dios con nosotros. Qué lindo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta semana y tal vez la próxima, amados hermanos? Realmente lo que vamos a hacer es un poquito de historia bíblica que nos va a ayudar mucho también a entender todo lo que está alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo y las implicaciones que tuvieron en cuanto a al nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y a medida de eso, pues vamos a aprender pues algunas cositas que yo sé que Dios nos va a hablar a nuestros corazones, hermanos, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer, mis hermanos, dando gracias a Dios, hermano, esto es una bendición, ¿sí? Quisiera empezar en primer lugar hablando de que hace más o menos 2000 años atrás un hombre llamado Caius Octavio asumió el título de César. Esta palabra César significa emperador. Es un título genérico que se le daba al emperador de Roma. Y un hecho importante que sucedió justamente en los tiempos en que nació el Señor Jesucristo fue que por primera vez en 400 años del Imperio Romano, el Senado romano votó para darle a César Octavio el título de Augusto. Esta palabra Augusto es especial. Esta palabra Augusto significa reverenciado, santo, título que se le daba solamente a los dioses, es decir, un título que solamente tenía que ver con la deidad o las deidades. Es decir, que el César romano era prácticamente un dios aquí en la tierra. Un dios era el líder del imperio más grande que jamás ha conocido el hombre. Ahora, los historiadores dicen que César Augusto fue el mejor líder que tuvo Roma, porque no solamente le llevó a la prosperidad económica, sino también a la prosperidad militar y con ello la expansión de su imperio romano. Se dice que cuando César Augusto tomó el poder, él halló su imperio, pues obviamente construido con ladrillos, y cuando él terminó su reinado, él lo terminó y dejó al imperio construido de mármol. Impresionante, hermano. Hay una inscripción que se halló en una ciudad llamada Ali Carnassus, en la que se habla de él como el Salvador del mundo. ¿Por qué les digo todo esto, amados hermanos? Porque no solamente el nombre de Augusto que se le da a César, el título que se le da a este casi Dios acá en la tierra, y el hecho de que a él se le venerara como a un Dios y se le considerara como el Salvador del mundo, hermano, a este hombre César Augusto, esto va a tener serias implicaciones, no solamente en el nacimiento y en la vida del Señor Jesucristo, sino más adelante también cuando el Señor Jesucristo deje establecida la iglesia para los futuros creyentes, hermano. De ahí que las implicaciones son muy significativas para ello y lo vamos a ir viendo a lo largo de estos sermones, ¿no? Ahora, dicho esto, amados hermanos, yo quisiera hacer una pequeña reflexión en todo, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hubiésemos estado allí en ese tiempo,
Yo creo que jamás hubiésemos puesto nuestro interés en una ciudad pequeña ahí en el medio de la nada llamada Belén, ahí en las colinas de Nazaret, y peor aún, enfocar nuestra atención en una familia muy pobre y su pequeño bebé llamado Jesús. Yo creo que haciendo una comparación en cuanto al nacimiento con este bebé llamado Jesús, que dijo llamarse Hijo de Dios, con el César Augusto, que también dijo llamarse Hijo de Dios, hey hermanos, yo creo que deberíamos de pensar mucho a quién de los dos o nosotros le seguiríamos. Yo creo que esa es una pregunta que deberíamos de hacernos y respondernos en nuestro corazón, ¿no? ¿Quién de los dos tenía más oportunidad de ser creído? ¿Sí? Yo creo que eso debemos de respondernos, ¿no? La palabra de Dios en Isaías capítulo 53 y versículo 3 dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Dice que Él fue menospreciado y que no le estimamos. Dando gracias a Dios, hemos nacido en otra época, hermano, y tenemos, dando gracias a Dios, otro pensamiento y otro entendimiento con respecto a Jesucristo. Sin embargo, Augusto César en aquel tiempo realmente parecía una deidad. ¿Por qué? Porque detrás de él había absolutamente todo. Había riquezas, había posesión, había posición, había un imperio que cada vez se hacía más grande y más poderoso, había poder, había lujos, había dinero, había todo absolutamente. Pero, ¿qué había detrás de Jesús? La pobreza, la humildad, la clase baja. No parecería prácticamente ser el Hijo de Dios. Entonces, aquí podríamos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesucristo vino en pobreza? Y la respuesta a ello nos da la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 8 y versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Por qué Él vino en pobreza? La respuesta está ahí. Por amor a nosotros Él se hizo pobre. Ahora, hay en el tiempo de Jesucristo había dos tipos de personas que se les denominaba pobres, ¿sí? La una persona a la cual se les denominaba pobres, ella era aquella persona o aquel individuo que pagaba sus cuentas, ¿no? Y pues con lo que le sobraba, pues él compraba sus alimentos y sus víveres, ¿no? Hasta que él pueda tener su próximo pago, su próximo salario, y al final pues obviamente se quedaba sin nada. A esta persona se le llamaba pobre. Pero la palabra pobre que está utilizando el apóstol Pablo aquí es otra. La palabra pobre que está utilizando el apóstol Pablo es la palabra tochos. Es muy diferente a la que acabamos de explicar. Esta palabra tochos, en la cual él dice que por amor a nosotros se hizo tochos, es decir, se hizo pobre, es diferente a la que nosotros acabamos de explicar hace un momento. Esta palabra se refiere a alguien que nunca tuvo dinero, a alguien que ni siquiera tenía con qué pagar, no tenía ni deudas porque no tenía con qué pagar. Esta podía no tener absolutamente nada, vivía en la pobreza absoluta, no tenía nada. Esta palabra es la que usa Pablo al referirse al tipo de pobreza en la cual se encarnó nuestro amado Jesucristo. Es decir, que el evento en el cual Jesús escogió ser hombre fue en una pobreza absoluta, en una pobreza absoluta. Eso es ir de las riquezas a la miseria. ¿Y por qué lo hizo? La respuesta es muy simple, ahí lo vemos en el versículo 9 del capítulo 8 de Segunda de Corintios. Dice, ¿por qué? Dice, para que nosotros, dice, con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él vino de las riquezas a la miseria.
para que nosotros podamos pasar de la miseria a las riquezas. Él vino del cielo a la tierra para que nosotros podamos ir de la tierra al cielo. Entonces, es aquí donde la historia se vuelve un poquito más interesante. Hermanos, yo quisiera que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 1 y versículo 8. Mateo, capítulo 1, versículo 18, que es donde nosotros también tenemos más información con respecto a todo lo que involucró el nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, así, el nacimiento de Jesucristo fue así, dice, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok, interesante. Este versículo es clave para que nosotros podamos entender las implicaciones de lo que tiene que ver el nacimiento del Señor Jesucristo y todo lo que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque nos está hablando del matrimonio entre dos jóvenes judíos, entre José y María. Pero para ello, a manera de hacer un pequeño paréntesis, debemos de entender que es un matrimonio judío, porque esto es lo que nos está hablando acá el versículo 18. Sí, el versículo 18 habla acerca de un matrimonio judío. Básicamente el matrimonio judío constaba de muchas partes, pero de dos principalmente. La primera, muy importante, era el periodo prenupcial o la etapa de compromiso. Y la segunda parte ya correspondía a la boda en sí misma. Ahora, en el periodo prenupcial o la etapa de compromiso, la pareja, ¿qué es lo que hacía? Iba delante del sacerdote y declaraba sus votos el uno al otro, y luego ellos vivían separados por un año, mientras el joven, en el mejor de los casos, iba y construía la casa donde ellos iban a vivir. Ahora, uno no podía romper este periodo prenupcial si no había carta de divorcio. Entonces la carta de divorcio se daba solamente por adulterio, fornicación o cuando se hallaba que la mujer no había sido virgen. Era tan importante este periodo prenupcial o etapa de compromiso que si, por ejemplo, en ese periodo el hombre moría antes de la boda, la prometida era considerada una viuda. Ahora, este es el contexto de este versículo 18, hermano. Y justamente en este texto, lo que nosotros vemos, si usted se da un poquito cuenta, este texto está lleno de tragedia para José. Porque antes de que se juntasen, dice la palabra que se halló que María ya estaba esperando un hijo del Espíritu Santo, o por medio del Espíritu Santo. Y ella le dijo que el hijo no era de él, no era de José. Le contó sobre el ángel y usted sabe toda esa historia, pero José no le creyó. Veamos el versículo 19, dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 1, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Esto era muy serio, esto era muy implicativo en la vida de este joven matrimonio. ¿Por qué? Porque la ley declaraba que ella, por violar el pacto de casamiento, podía morir apedreada o ser expulsada de la familia e impedida, en la mayoría de las ocasiones, de entrar al templo de por vida. Entonces, aquí hay un hecho que nosotros podemos considerar cuando leemos los evangelios acerca de María. ¿Por qué? Porque no sabemos nada acerca de los padres de ella. Parece, no estoy diciendo que esto sea verificado, pero parece que esto pudo haber pasado, porque no tenemos ninguna información acerca de los padres. Es decir, esto se supo, los padres de María supieron que ella estaba esperando un hijo que no era de José. Les digo esto porque si nosotros vemos el versículo 19, dice que José era un hombre justo. Cuando la palabra de Dios habla acerca de que era un hombre justo, es decir, que José era un hombre que valoraba la ley, que él tenía una vida moral buena. Y luego nosotros podemos leer ahí en el versículo 23, en el versículo 20 al 23 dice, y pensando él
en esto, he aquí un ángel del Señor, es decir, está haciendo referencia a que él quería dejarla, ¿no? En secreto, ¿no? Pero, dice él pensando esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué hermoso, hermano. Ahora, obviamente, vemos, José descubre todo lo que está pasando, él se da cuenta, ¿no? Él toma conciencia de todo lo que está pasando, él recibe una palabra de Dios, Dios le avisa por medio del ángel qué es lo que está pasando en toda esta historia, qué es lo que está pasando con su esposa, que lo que le está pasando a María es algo real, es verdad. Pero el asunto aquí es, ok, José lo cree, lo entiende, porque Dios le ha dado una palabra, pero el asunto aquí es quién le creerá a José. ¿Quién le va a creer a José? Veamos el versículo 24, dice, y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, es decir, ya no le dejó, continuaron juntos. Pero dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A propósito, hermanos, yo quisiera hacer una acotación aquí que José, al obedecer a Dios, estaba deshaciéndose de su buena reputación. Porque como vimos en el versículo 19, él era un hombre justo. Él era un hombre que amaba la palabra de Dios, él era un hombre que valoraba la ley, que tenía una buena moral. Pero al aceptar todo lo que está pasando, al obedecer a Dios, al creerle a Dios, él básicamente lo que está diciendo es yo me deshago de mi buena reputación que entre comillas él había formado. La única oportunidad para limpiar su nombre y que no le señalen como a un fornicario era precisamente eso, probar que María había sido infiel a los votos prenupciales. Sin embargo, al consumar el matrimonio, José estaba diciendo a todos, a todo el mundo, que él es el padre del niño que tenían, es decir, del niño Jesús. Que él y María obviamente habían violado el pacto de pureza ante Dios. Esto es interesante, ¿por qué? Porque precisamente 30 años después, el Señor Jesucristo es acusado de esto cuando él estaba predicando la palabra de Dios. Acompáñeme a Juan capítulo 8 y versículo 41. Juan capítulo 8 y versículo 41, que es de lo que les estoy hablando. Dice así, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¿Sí? El Señor Jesucristo está hablando ahí con los judíos, los que sabían la ley, la palabra supuestamente, etcétera, y les dice así, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron ellos, dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Es decir, los líderes de aquella época le confrontaron con esto. ¿Qué quiere decir? Que el rumor de esto que acabo de explicarles hace un momento nunca desapareció de aquel lugar. Porque de lo que le están acusando al Señor Jesucristo es que él había nacido de fornicación. Es decir, el rumor de esto que pasó con María, eso siempre estuvo ahí, siempre no desapareció de aquel lugar, de toda esa área, ¿no? Y una de las acusaciones precisamente contra Jesús fue que él era un hijo ilegítimo. Pero obviamente nosotros sabemos que el resto de sus vidas, tanto José como María, vivieron con la incomodidad que trae la obediencia a Dios, hermano. Esto es interesante, hermano, porque aquí podemos nosotros reflexionar, ¿no? Si es que nosotros realmente obedecemos a Dios, estamos dispuestos a sufrir como creyentes.
porque José y María siempre vivieron con ese qué dirán, ¿verdad? Siempre vivieron con esas murmuraciones que había de ellos, ¿no? Y lo estamos viendo a la luz de las Sagradas Escrituras. El mismo Señor Jesucristo fue acusado de esto, ¿no? La pregunta es aquí, ¿está usted dispuesto a sufrir por ser creyente? ¿Está usted dispuesto a sufrir vergüenza por ser creyente? Amados, a veces obedecer a Dios implica ciertas incomodidades y gloria a Dios por ello. ¿No? No es lo que yo siempre digo, ¿no? A veces, hermano, realmente no es fácil ser creyente. Justamente eso, hermano, el obedecer a Dios muchas veces trae o implica ciertas incomodidades en nuestras vidas, pero gloria a Dios por ello, hermano, gloria a Dios por creerle al hombre, hacerle caso a Dios y no al hombre. Y eso justamente es lo que José y María hicieron. Obedecieron a Dios. Sí, la gente pudo hablar mal de ellos, la gente pudo murmurar de ellos, le acusaron al Señor Jesucristo, pero ellos le creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a dar una salida, hermano. Y eso justamente es que yo te animo, si de pronto tú estás pasando una incomodidad por ser creyente, si de pronto estás siendo murmurado por tus mismos familiares que te has convertido a Jesucristo, que crees en Jesucristo, yo te animo, amado hermana, que estás escuchando, sigue adelante. José y María lo hicieron y dando gracias a Dios lo hicieron bien. Y gloria a Dios por eso. Ahora, el Evangelio de Mateo, en su relato, él se queda ahí. Y luego continúa su relato del Señor Jesucristo 2 años más después. Pero Lucas nos da más información con respecto a justamente a todo lo que está pasando. Acompáñeme al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Interesante, hermanos, porque la palabra de Dios, Lucas nos da más información acá acerca de lo que estaba pasando ya en el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y nos habla justamente de un censo. Esto es interesante, hermano. ¿Por qué el Imperio Romano hizo un censo? Hay dos aspectos, hay dos propósitos fundamentales por qué el emperador mandó a hacer ese censo. La primera es para determinar la cantidad de hombres capaces de ser enrolados en el ejército. Esto es interesante, hermanos, y muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera el Imperio Romano le permite, o al ejército romano le permite enrolar a hombres cuando ellos quisiesen, cuando sea necesario y en la cantidad que ellos veían convenientes, según los conflictos que se iban dando a lo largo y ancho del Imperio Romano. Y el siguiente propósito por el cual se hace este censo es justamente por propósitos financieros. Es decir, que tenía que haber un registro de toda la gente que había en el imperio para pagar los impuestos al César. Por esto, todos los habitantes del Imperio Romano tenían que ir al pueblo de su nacimiento, es decir, al lugar donde ellos nacieron, y registrarse con sus familias. Dicho esto, oye, parecería que Augusto César era el que estaba en control de todo, que tenía en control de todo, que él estaba controlando absolutamente todo. Pero viendo la historia, hermano, a los ojos de la Biblia, sumergiéndonos en la palabra de Dios, no hay nada más lejos que esto. ¿Por qué? Porque Dios vemos que está en control de absolutamente todo. Es Él, es Dios quien está en control de todo. ¿Por qué decimos esto? Porque este César entregó un decreto, un edicto en el momento y en el tiempo apropiado. Si él hubiese dado ese edicto 3 meses antes, el parto de María hubiese sido en Nazaret y no en Belén. Dios, hermanos, ¿qué quiero decirles acá? Que Dios tiene todo ordenado desde antes del principio de los principios, desde antes de que todo fuese. ¿Para qué?
para que las cosas sean hechas según la voluntad de Dios y no según la voluntad del hombre. Esto es impresionante, hermano. Y aquí yo quisiera hacerles una línea en el tiempo, una línea cronológica en el tiempo para que entendamos esto. Génesis capítulo 3 y versículo 15 dice claramente que el Mesías, el Salvador del mundo, el Emanuel, el Dios con nosotros, sería un hombre. Si vamos más adelante en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, dice que el Salvador del mundo sería un judío y no un gentil. En Génesis capítulo 49, versículo 10, dice que Él, el Salvador, el Emanuel, el Dios con nosotros, sería de la tribu de Judá. Isaías capítulo 7, versículo 14, que lo leímos hace un momento, dice que Él nacería de una virgen. Salmo 22 nos habla de que Él sería crucificado. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice que Él nacería en Belén y no en Nazaret. En Belén es impresionante, hermano. Cientos y cientos y cientos de años atrás, antes de que sucediesen todos estos acontecimientos, Dios ya tenía planificado absolutamente todo para que sea hecho todo de acuerdo a la voluntad y a los planes de Dios. Y como les decía hace un momento, puede parecer que el César, este César Augusto, el emperador de Roma, es el que manda. Puede parecer que José y María son unos pobres individuos en un gran imperio. Sin embargo, cada movimiento fue dirigido por la mano de Dios, en el lugar y en el tiempo exacto. Por eso es que en Lucas capítulo 2, versículos 3, 4 y 5, mire lo que dice. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. De hecho, la palabra Belén significa casa de pan. Por eso es que el Señor Jesucristo en el libro o en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 35, dice él que yo soy el pan de vida, hermano. Qué hermoso. Tanto José y María eran descendientes de David, el rey David. Esto es impresionante, hermano. Esto es único. Esto es bello, hermano, entender que por las dos genealogías que nosotros vemos, tanto en Mateo como en Lucas, en el capítulo 3, tanto José y María en el Evangelio de Lucas, ellos son descendientes de José. Es decir, Jesús tenía que ser de la descendencia de David. Es decir, que Jesús tenía que ser de la descendencia de David. Pero ni Belén, ni el Imperio Romano, ni el resto del mundo se dieron cuenta que estaban justamente enfrente del Hijo de Dios. Y no se dieron cuenta porque estaban cautivos por el poder de Roma. Qué triste, hermano, y eso nos hace reflexionar a nosotros a veces el pecado, la desobediencia, el mundo nos impide ver a Jesucristo. Cuando yo medito en esto, amados hermanos, y veo la opulencia, por ejemplo, que hay alrededor de la realeza aquí en este mundo, de la realeza de los hombres que hay en este mundo, por ejemplo, la reina Elizabeth, por ejemplo, cuando ella va a una visita oficial, por ejemplo, a Estados Unidos, el costo de la visita que ella tiene o que se gasta para que ella visite Estados Unidos por una semana o algo así, es brutal. Estamos hablando de más de 20 millones de dólares por una sola visita. Es impresionante en vestidos, viajes, hoteles, todo ese tipo de cosas. Es impresionante. Pero, ¿qué es lo que quiero decirles acá con estos, hermanos? Que la verdadera realeza viajó a la tierra sin ninguna de estas comodidades. A un refugio de animales. A la parte trasera, dice, de un mesón. Pero, ¿por qué dejó él sus derechos reales? ¿Por qué dejó él de lado todos
sus privilegios? La respuesta es muy sencilla, amados hermanos. Para poder darnos el privilegio más grande que un ser humano puede tener aquí en esta tierra. Y la respuesta está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Poder ser llamados hijos de Dios. Él, Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Gracias a Él tenemos nosotros ese privilegio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar con Él un día en el cielo, por toda la eternidad. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Así que, hermano, si tú estás escuchando este video, estás viendo este video y nunca has aceptado a Jesucristo en tu vida, sabes, Él vino del cielo para poder que nosotros seamos salvos. Dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Él vino del cielo a la tierra para que nosotros podamos ir de la tierra al cielo. El único camino, la única verdad, la única fuente de vida, la única forma en la que un hombre puede llegar a ser salvo es a través de Jesucristo. Y gloria a Dios por ese nacimiento. Gloria a Dios porque sus padres terrenales, tanto José y María, pasaron muchas incomodidades, pero lo hicieron obedeciendo a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Así que si tú estás escuchando, yo te animo a que medites en tu vida. Sabes, hay algo muy importante acá. Cuando Jesucristo nació, nadie se dio cuenta, solo unas pocas personas, porque fueron avisados por los ángeles y nada más. Pero el resto del mundo y todo el imperio romano ni siquiera se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en el mundo, estaba en otras cosas. Y lo mismo sucede hoy. Así que yo te animo, ahí donde tú estás, si nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, hazlo. Ese es el principio para una nueva vida. Dile: Señor, yo te doy gracias porque tú te hiciste pobre para que yo fuese enriquecido, para que yo pudiese tener la salvación eterna. Dile: Señor, ven a mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Perdóname todos mis pecados. Y hoy yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y si tú has hecho esta oración, yo te aseguro que hoy, precisamente en este momento, hay fiesta en los cielos. El Señor te bendiga.